saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Top SEO, el podcast donde compartir es crecer. Hoy tenemos como invitado a Víctor Moya, un experto en SEO y marketing digital con un enfoque particular en la aplicación de la inteligencia artificial. Víctor nos compartió su trayectoria, desde sus inicios en la programación y el diseño de páginas web, hasta su actual posición como Head of SEO en GuruWalk, un marketplace de free tours a nivel mundial. Pero lo más interesante es que Víctor ha logrado fusionar su experiencia en programación y marketing digital para aplicar la inteligencia artificial en su trabajo, lo que ha dado como resultado estrategias de SEO más eficientes y efectivas. Además, Víctor nos dio una visión de cómo ve el futuro de la inteligencia artificial en el SEO y el marketing digital, y nos compartió algunos consejos sobre cómo podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial en nuestras propias estrategias. Y antes de despedirnos, tenemos una sorpresa para todos nuestros oyentes de Top SEO. En colaboración con SEMrush y la agencia SEO en México, estamos emocionados de ofrecerte una prueba gratuita de 14 días de SEMrush. SEMrush es una herramienta esencial para cualquier profesional del SEO y marketing digital, con una amplia gama de funciones que te ayudarán a llevar tus estrategias al siguiente nivel. Y ahora, tienes la oportunidad de probarla completamente gratis. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO y hoy tenemos un gran invitado. Él es Víctor Moya. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, aquí el que te tiene que agradecer soy yo, que aceptaste la invitación para platicar de un tema que está en auge, pero considero que también es muy importante para todas las personas que nos dedicamos a SEO y marketing digital, que es inteligencia artificial. Víctor, si hay alguien de la audiencia que no te conoce, preséntate con ellos, a qué te dedicas y en dónde estás. Pues yo tengo un perfil un poco extraño, vengo del mundo de la programación, empecé a estudiar programación cuando tenía pues creo que 16 años y empecé a hacer pequeñas cosas, me atraía muchísimo el tema de desarrollo de páginas web y demás, y mis primeros trabajos fueron diseñando páginas web. De ahí fui saltando poco a poco y acabé entrando en un e-commerce en el que vendíamos producto y entonces me empezó a llamar lo que era la captación de usuarios para la venta de producto, ¿no? Unir lo que era la venta con la propia página web. En aquel momento también estaba en una tienda física y también vendía a clientes de forma presencial, entonces la posibilidad de vender a cientos de clientes por la página web, más allá de los que vendía presencialmente, me gustaba un montón, ¿no? Entonces como que se me forjó ahí una especie de medio persona de comercial, marketing, programación. Y al final todos esos puntos acabaron derivando en el SEO, ¿no? Por aquel momento teníamos un producto muy complicado, yo ya te digo, era muy joven y apenas entendía muchas cosas, pero a día de hoy conozco pues tema de márgenes, TPC, CPA, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros en un primer momento vivíamos enteramente de Google Ads y nuestro margen de beneficio se lo comía lo que nos gastábamos en ads, entonces éramos incapaces de hacer crecer la empresa, de generar beneficio, de reinvertir y demás. Y en aquel momento empecé a buscar otras vías de crecimiento, de captación de usuarios a través de canales de adquisición más económicos que nos permitiesen tener un mayor margen y poder reinvertir en la empresa. Y entonces una búsqueda rápida, lo primero que me salió fue el SEO, empecé a interesarme rápidamente y entonces vi como mi perfil técnico de programación mezclado con el marketing, un e-commerce, no sé qué, se unificaba en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues desde los 10 últimos años me dedico al SEO de forma completa y luego aparte de ello, pues trabajo también haciendo pequeños desarrollos de programación. He estado en Webpositor trabajando, que es una agencia española muy famosa, que está Luis Villanueva. He trabajado en grandes empresas, por ejemplo, un top 4 facturación a nivel español.
Y bueno, ahora mismo estoy en GuruWalk, soy el Head of SEO de GuruWalk, que es un marketplace de free tours a nivel mundial. Estamos en más de 110 países, miles de ciudades. Y bueno, pues muy contento con todo el trabajo, pero también estoy ahora mismo en un momento de medio cerrar una etapa. Ujú. Después de todo este tiempo trabajando con el SEO, ha aparecido el tema de la inteligencia artificial, que yo soy una apasionado de inteligencia artificial desde 2017, que fue cuando empecé un poco a indagar en esto y donde pues, me he acabado metiendo. Y bueno, pues ahora he tenido la oportunidad de hacer como una especie de pivote en mi carrera y pasar a ser más una persona más centrada en producto y en aplicar la inteligencia artificial dentro de los procesos de mi empresa, de GuruWalk. Y pues por primera vez en muchísimo tiempo, desde dentro de un par de semanas, dejaré de decir que soy SEO y empezar a decir algo que, Ujú. bueno, todavía no lo tengo del todo definido, pero es una mezcla de producto, marketing, inteligencia artificial, algo así. Exacto. Y bueno, aquí quiero hacer una mención especial porque Víctor tiene un podcast también con Arnau y con Álvaro de Grower y de iSocial Web que Mm. se llama El Test de Turing, donde tocan temas muy importantes de inteligencia artificial. Y creo que ya se dieron cuenta, ya se dio cuenta la audiencia de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a SEO y a producto y a marketing en general, donde tú te estás desarrollando en este momento, Víctor. Mm. De verdad, dense una vuelta si no conocen el podcast del test de Turing, háganlo, no hay desperdicio, de verdad está genial, está muy bueno. Y bueno, como decimos por aquí en México, vamos a empezar por el número uno, Víctor. Para hablar en este podcast de inteligencia artificial, ¿nos puedes explicar en términos sencillos qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Bueno, es, es Si hay bastante términos complejo, sencillos, ¿eh? ¿no? Si hay términos sencillos. La forma más fácil de entenderlo sería decirle a alguien que vas a aportar muchísima información, muchísimos datos a un programa informático. Ese programa Ujú, informático va a entenderlos y va a generar una serie de patrones de comportamiento y en función de esos patrones de comportamiento vas a poder comunicarte con esos datos, ¿vale? ujú. Tanto hacia atrás, en base al histórico, como a futuro, en base a predicciones. Es un poco como se lo explicaría, por ejemplo, a mis padres Ujú. si me hiciesen la pregunta. Sí, como dices, es bastante complicado, pero tiene que ver con toda esta comunicación, ¿no? Con bases de datos muy grandes, como comentabas. Y sería muy interesante que nos platicaras cómo puedes compartir casos prácticos de cómo estás aplicando la inteligencia artificial o Mm. qué inteligencia artificial estás utilizando y cómo puede ser algo muy sencillo para los oyentes que todavía no estén tan involucrados y que puedan empezar a interactuar con una inteligencia artificial. Yo el primer modelo de inteligencia artificial, la primera aplicación práctica que utilicé en productivo, en real, ya la Ujú, conté hace años en un podcast que también me entrevistaron con un título parecido, SEO e Inteligencia Artificial. ujú, Era muy sencillo, pero que tiene un sentido enorme, que es la clusterización, clasificación de palabras clave. Nosotros trabajábamos con un sistema de data bastante chulo que nos construimos nosotros mismos, que lo que hacía era consumir la API de Google AdWords. Teníamos ujú, un montón de campañas en Amplia, generando con un presupuesto dedicado a la quema, dedicado a obtener data sin un objetivo más allá de conversión, sino simplemente ver por qué palabras clave usuarios podrían interesarse en nuestro producto y utilizarlo como un modelo de investigación. Y entonces lo que hacíamos era que toda esa campaña de Amplia, que eran miles y miles de palabras nuevas a diario, lo ujú, metíamos en un modelo de Machine Learning de clasificación y en base a nuestro histórico de SEO, de palabras que estábamos trabajando en el SEO y que estaban rankeando y generando transacciones, lo que hacíamos era consultarle al modelo si las palabras nuevas que estaba encontrando la campaña de Amplia podrían ujú. convertirse en palabras transaccionales de SEO para trabajarlas allí. Entonces, por ejemplo, eso fue un sistema, fue el primero que desarrollé y es como los casos más obvios de tema de inteligencia artificial, los primeros casos que te vienen a la cabeza, pero la clusterización y la clasificación en masa es súper chulo.
Al final nosotros en aquel momento, de eso te hablo 2017 si no recuerdo mal, teníamos un modelo en el que todos los días a mí me llegaba un correo electrónico y me decía, el modelo esta noche ha encontrado estas 150 palabras y las tienes ordenadas por la transaccionalidad, la capacidad de generar transacciones en tu página web que todavía no estás utilizando. Y yo cogía esas palabras, decidía si las iba a incluir dentro de un texto para fortalecer una URL o si iba a crear una URL nueva en función de si era un producto, un servicio, un artículo del blog, como lo trabajásemos en ese momento, y lanzaba el redactor y a los 2 días tenía un texto en la página web, y así crecimos la página web una barbaridad y generamos una barbaridad de transacciones y todo automatizado que al final es un trabajo súper complejo de desarrollar, pero una vez te automatizas tanto el trabajo, me pasaba mucho que me convertía en un puro gestor de ya no tengo que analizar nada, ahora me llega todo analizado, lo único que tengo que hacer es pedir textos, subirlos a la página web tal, y no hacía más allá de agilizar eso, ¿no? Pero bueno, eso fue el primer caso que utilicé y vamos, súper chulo, y a día de hoy todavía está funcionando, o sea que es un sistema súper robusto. Bueno, y es muy interesante lo que nos platicas porque aquí viene como que la unión de todo este perfil que tú nos comentabas al principio, ¿no? El perfil SEO, el perfil creativo, el perfil de producto, el perfil de ventas. Y entonces es como el cóctel perfecto con una gran herramienta como puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero por ejemplo, ahorita que están saliendo tantos modelos, Víctor, ¿tú cuál consideras que es el más adecuado para que las personas que todavía no lo están utilizando se acerquen a empezar a manejar la inteligencia artificial? ¿Y qué pueden hacer, por ejemplo, con un dashboard como el de ChatGPT, aplicándolo en su trabajo día a día, por ejemplo, una persona que haga SEO? Pues justamente estoy preparando un curso de eso Ujú. que saldrá en unos meses, creo, porque lo estoy preparando para una empresa y lo lanzarán ellos cuando lo consideren oportuno. Entonces, bueno, pues es algo que tengo bastante fresco. Ajá. Sin ninguna duda, para mí el punto de acceso ahora mismo para todo el mundo debería ser GPT con la interfaz web ChatGPT, como tú has mencionado. Ujú. Es extremadamente fácil utilizarlo y es una locura lo que han conseguido hacer. Algo que, pues eso, en 2017 a mí me costaba meses de desarrollar cosas súper complejas, documentación muy técnica. Muchas veces estaba desarrollando algo y decía, no puedo desarrollarlo, tengo que parar y tengo que estar 2 semanas estudiando para poder seguir desarrollando esto. Pues eso Ujú. ahora se ha eliminado, se ha reducido todo una barbaridad. Hace poco escuchaba una charla súper interesante de un chico que está desarrollando muchas cosas con inteligencia artificial desde hace muchos años en el sector del travel, y él decía, lo que hemos desarrollado en los últimos 4 años lo podríamos haber desarrollado de nuevo en los últimos 3 gracias a ChatGPT o a GPT. O sea, lo que han Ujú. conseguido es facilitar todo lo que antes era súper costoso, súper laborioso, ahora es súper fácil y fácil de hacer. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo a todo el mundo, siempre cuando alguien me pregunta, porque mucha gente me pregunta sobre cómo empezar a utilizar ChatGPT y demás, yo siempre digo lo mismo: abre ChatGPT, abre una ventana de ChatGPT y estate tú un día trabajando con ChatGPT abierto al lado y utilízalo como un colega al que le vas a ir contando qué estás haciendo en el día a día y que le cuentas tus problemas y que le dices cómo hay un cliente muy pesado que te está diciendo tal, o tienes un cliente con el que te llevas muy bien, tal. Coméntalo todo y entonces tú mismo te vas a dar cuenta en qué cosas te está contestando bien, en cuáles te está aportando cosas que no te habías dado cuenta, y vas a generar como esa especie de familiarización con el modelo, ¿no? ChatGPT yo creo que lo han hecho muy bien, lo han hecho enfocado para cualquier tipo de usuario y eso es una barbaridad. Podrían haber sacado un modelo súper complejo, súper técnico, que solo pues fricazos como yo lo utilizasen, pero han optado por lo contrario, han optado por la adopción masiva, que todo el mundo esté ahí metida todo el día y eso es lo bueno, que cualquiera puede utilizarlo. Que es un trabajo bastante pesado que, como bien dices, lo pensaron y lo trabajaron bien, ¿no? Porque hacer Sí. algo que sea tan sencillo de usarlo, tan fácil de usar, es muy complicado de hacer. Mm. Yo creo que en 2019, no me Ujú. acuerdo bien si 2019 o 2018, lanzaron un paper, OpenAI, diciendo que habían conseguido un modelo de inteligencia artificial, que a día de hoy sabemos que es GPT,
que era tan potente y con tanta capacidad de generación de texto que no lo iban a liberar porque destruiría Internet. Ese era el título del artículo. Bueno, pues 4 años más tarde la acabaron liberando y efectivamente se ha desatado la locura, ¿no? Pero sí que es verdad, es eso, que ellos se dieron cuenta de lo que habían conseguido hace mucho tiempo y han tenido todo ese tiempo para planificarlo y han utilizado la estrategia que ellos han querido, se han aliado con un partner espectacular como es Microsoft y lo han ejecutado a la perfección. No creo que nada haya sido fruto de la casualidad, ni el momento adecuado, en el sitio adecuado. Lo han planificado todo perfectamente y se nota en la ejecución. Es un producto, vamos, redondo. Es un producto muy potente que aquí, por como tú me lo estás comentando y si me equivoco me corriges, eh, tratarlo como un colega y de ahí ya con la experiencia que puedes tener en SEO, en marketing, en el área que te dediques, puedes tener la aplicación que tú puedas irle guiando, ¿no? Eso ¿Cuál es. sería el consejo, por ejemplo, para estas personas que apenas están empezando, que están empezando a moverle, tú que ya tienes este camino recorrido? ¿Cuál sería el consejo? Estar junto con él y lo que imagines, pregúntale, cruzar datos. Ahorita con los plugins se pueden hacer cosas realmente potentes, ¿no? Sí. Eh, ¿qué plugins les aconsejas que podrían instalar en ChatGPT para que empiecen a hacer pruebas y empiecen a hacer este test creo que es lo más importante, ¿no? Sí. Sobre el tema de los plugins, están saliendo una barbaridad porque encima, claro, tiene un potencial enorme. Funcionan todos de una forma muy sencilla y eso permite que cualquiera pueda llegar a desarrollar. Yo tengo uno con GuruWalk en el market. Al final, tú lo que le dices a ChatGPT le das una API, que al final es un acceso a tu data, a la data que tú quieras darle, y le explicas cómo va a utilizar esa data. Entonces, es abierto a cualquier cosa. O sea, yo puedo mañana hacer una API de preguntas de SEO y que eso le explico, oye, pues cuando alguien te pregunte esto, contéstale esto con estos datos. Entonces, es como muy fácil hacerlo. Entonces, están saliendo una barbaridad, incluso tanto que se les está descontrolando y ya los propios creadores de ChatGPT, ya Sam Altman ya ha dicho alguna vez que los plugins están muy mal pensados porque no habían pensado que iba a ser ese crecimiento que están teniendo. Y están hablando de hacer una especie de marketplace con aplicaciones para llevárselo a algo más tangible y más fácil de gestionar. Ahora mismo creo que hay más de 500 plugins y es súper difícil encontrar los buenos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que recomiendo a todo el mundo es el plugin de navegador, que no el propio que tiene ChatGPT, sino hay uno que si buscas dentro del listado de plugins es browser no sé qué, y ese es buenísimo porque te hace consultas en tiempo real a las URLs que tú quieras y entonces puedes trabajar con esas URLs. Yo hace un tiempo desarrollé una extensión para Chrome que se llama Web2Chat, que lo que hace es un poco eso. Tú estás en una propia URL y cuando solicitas hablar con el chat, estás teniendo una URL, un texto como contexto para mandárselo al propio chat. Entonces, es ese mismo concepto, ¿no? Pero sacado de ChatGPT para utilizarlo en cualquier página web. Pues bueno, si no quieres utilizar una extensión así, puedes utilizarlo dentro de ChatGPT y el uso es enorme. En plan, por ejemplo, si tú tienes como contexto un texto entero súper complejo o lo que sea, puedes preguntarle, oye, explícamelo de forma más sencilla, dame los key points que aparecen aquí para entenderlo más rápido, hazme un resumen, tradúcemelo, pásame este texto a una publicación de LinkedIn, redáctame un correo electrónico para mandárselo a un inversor diciendo que hemos encontrado una nueva oportunidad de negocio en base a todo este análisis que ha aparecido aquí. O sea, es que las capacidades son tan grandes que es una pasada. Entonces, para mí ese sería el plugin más potente, el que tiene la capacidad de hacer que ChatGPT salga de su propio de su propia cúpula, de su propio estancamiento en el que está metido, lógicamente a propósito, y ahí te permite tener esa pequeña ventana de comunicación con el mundo exterior para obtener data en tiempo real y es, vamos, otra barbaridad. Esta gran potencia que tiene, como parafraseando un poco a Spider-Man, ¿no? O sea, este superpoder conlleva una gran responsabilidad. También es muy fácil, ¿no? Que se llegue a equivocar. Sí, extremadamente fácil. Esto es algo que Ajá, también la gente no entiende. Creo que ajá. es muy gracioso que tú hablas con una inteligencia artificial como ChatGPT, te da una respuesta mala y enseguida todo el mundo, que ChatGPT no vale. Bueno, de entrada es algo increíble que ChatGPT te entienda y que sea
capaz al menos de intentar darte una respuesta buena. Creo que por lo menos debemos alucinar con eso, o yo lo hago por eso, porque llevo tantos años viendo el desarrollo de la inteligencia artificial que veo el punto en el que hemos conseguido estar ahora mismo y lo único que tengo son ganas de seguir probando, de seguir experimentando. O sea, esto no es perfecto, ni mucho menos, pero es el mejor punto en el que la humanidad ha estado nunca en este campo. Entonces, bueno, pues es algo muy potente. Respecto al tema de que no acierte, es totalmente comprensible. Al final, si entiendes cómo funciona ChatGPT por dentro, aunque sea mínimamente, eres capaz de asimilar por qué se equivoca y luchar en contra de esas equivocaciones. ChatGPT es un sistema, aunque no lo parezca, es un sistema de predicción, es un sistema predictivo. Igual que podríamos hacer un sistema predictivo de, yo que sé, apuestas deportivas de, oye, el siguiente partido lo ganará este equipo, vamos a ver, ¿cómo lo sabemos? Pues cogemos todo su histórico, como cogemos el histórico del rival, miramos todos los jugadores, cómo juegan fuera de casa, cómo juegan dentro, y entonces en base a números haces una predicción de si un equipo ganará o no ganará. Esto es muy parecido, pero en cuanto a texto. Aquí lo que haces es que tú coges texto y también lo traspasas a números. Lo que haces es vectorizar palabras y asignar numeraciones a esas palabras clave. Palabras sin clave. Lo de clave es tema de SEO. Entonces, coges esas palabras vectorizadas, que al final relacionas identificadores numéricos con esas palabras o fragmentos de palabras, que son los tokens, y entonces lo que haces es empezar a predecir. Y esto es una pasada. Que en base a esas predicciones, siempre pongo el mismo ejemplo, yo ahora mismo no sé cómo voy a terminar esta frase, mi cerebro no tiene la frase completa en la cabeza, sino que conforme yo voy hablando, yo tengo el concepto de qué es lo que quiero decir y conforme yo voy hablando se va construyendo la frase en mi cerebro. El ChatGPT funciona exactamente igual. Cuando ChatGPT empieza a contestarte, él no sabe cuál es la siguiente palabra que te va a decir. Lo que está haciendo todo el rato es prediciendo la siguiente palabra, y esto lo hace en base a estos vectores que hemos hablado antes que relacionan numéricamente, y entonces asigna porcentajes de probabilidad de que la siguiente palabra sea la más adecuada para tu frase, ¿vale? Y eso está funcionando así todo el rato. Entonces te dice, hola, seguramente es una palabra perfecta o prácticamente perfecta para iniciar una frase, por tanto hola tendrá un 100% de probabilidades de ser correcta. Soy ChatGPT, no sé qué, no sé cuánto. Entonces esas lo va construyendo en función de probabilidades. ¿Qué pasa cuando le pedimos algo complejo o algo en lo que no somos lo suficientemente explícitos o detallistas? Que al final esas probabilidades, la capacidad de acertar, bajan. Ya no estás hablando de que tenga un 100% de acertar la siguiente palabra, sino que estás teniendo un 60, un 50, un 40% de probabilidades de que la siguiente palabra sea correcta. Si tú eso todo lo multiplicas con un párrafo entero, cada vez el porcentaje de error va a ser muchísimo más alto porque la predicción es muy mala, porque no tiene suficiente información. Entonces, aquí lo que siempre hay que intentar es entregar a ChatGPT un muy, muy, muy buen prompt. Cuanto más elabores ese prompt, cuanto más capaz seas de acotar el camino, de acotar las instrucciones que tiene que cumplir, de que siga una serie de pasos para llegar a conseguir esa conclusión, de darle datos de ejemplo para que sea capaz de saber de qué estás hablando, para darle datos de salida para que sepa cuál es el formato en el que te tiene que responder. Lo que haces ahí es acotar, y al acotar y darle muchísima información, la capacidad de predecir correctamente será mucho mayor que si no has aportado toda esa información. Por tanto, pues eso, no es llego y pregunto, oye, ¿cuál es la estrategia de SEO que no estoy utilizando para ser primero por una palabra súper competida? No, es, tengo toda esta data, tengo todos estos competidores, estoy haciendo estas tareas, estoy haciendo estas otras, no se me ocurre nada más, ¿cuál es lo siguiente que harías? Y entonces, en base a toda esa información, es capaz de predecir palabra por palabra hasta que al final te saca algo que tenga sentido, ¿no? Pero es eso, no es... Hay que ser un poco más, no sé, como esforzarse un poco más en la comunicación con esto. Eso es, siempre pongo el mismo ejemplo. ChatGPT puede ser o un junior que acaba de entrar en tu empresa y le tienes que enseñar cómo funciona todo, o puede ser un senior súper potenciado que tiene un montón de información. Pero depende de ti, depende de cómo lo trates. Si tú lo tratas como, oye, quiero redactar un email, te va a decir, vale, como te diría un junior. Pero si tú le dices, quiero redactar el mejor email en base a todos estos datos, no sé qué, pues entonces tú quieres a alguien con mucha experiencia que sepa hacerlo, que sepa afrontarlo. Entonces es en eso en lo que se convierte ChatGPT o GPT en general. Fíjate que es muy interesante lo que nos comentas, porque precisamente aquí ya hablaste de la importancia de tener ese prompt, ¿no? Entre más definido, entre le demos un rol,
le demos el contexto y le pidamos específicamente qué resultado queremos obtener, va a Sí. ser mucho más fácil que nos entienda. El siguiente punto es cómo alimentamos, cómo le damos esa retroalimentación a ChatGPT o a la inteligencia artificial que utilicemos, porque yo creo que eso es ahorita lo que mucha gente se está preguntando, ¿no? Ok, ya a lo mejor ya tengo ese concepto de preguntarle a ChatGPT, pero ¿cómo le pongo la información que yo tengo, ¿no? A lo Mm. mejor tengo información muy sensible de mi negocio, a lo mejor un negocio de lo que gustes y mandes, de finanzas, ¿no? Sí. Y quiero que me ayude a hacer una proyección de mis ventas contrastando la información de los 3 o 4 o 5 años anteriores. ¿Cómo hago para pasar esa base de datos que yo tengo, vectorizarla para que se pueda Mm. comunicar con la inteligencia artificial? ¿Por qué medio lo puedo hacer o cuál es el paso que yo puedo seguir para hacer esto? Sí, pues bueno, aquí me vienen a la cabeza diferentes cosas, ¿no? Ajá. Lo primero, ChatGPT por lo general para los números es bastante Ujú. bastante malo. ChatGPT es un modelo predictivo de texto, entonces Ok. deberíamos Ujú. intentar evitar en la medida de lo posible que tome conclusiones o haga predicciones en base a numéricas. Sí que es cierto que si tú, por ejemplo, le das datos de ejemplo y le dices, yo qué sé, predíceme dentro de 2 años cuánto voy a vender, pues si es capaz de hacerte como esa consecución de predicciones, puede llegar hasta ese punto, ¿no? Pero realmente te está dando un dato correcto porque está interpretando los números como texto y entonces es capaz de continuar esa frase, ese texto. Pero no es el modelo perfecto o el mejor modelo para hacer temas numéricos. Para hacer temas numéricos hay otro tipo de cosas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, K-Neighbors, que no es un modelo, sino es un algoritmo de inteligencia artificial que tú lo puedes introducir dentro de tus modelos, que lo que te hace, por ejemplo, es súper bueno para el SEO, es buscarte patrones de comportamiento de lo que sea, eso es lo Ujú. chulo, que tú no tienes ni por qué saber qué es el patrón que estás buscando. Entonces tú le aportas al modelo un montonazo de data, todo lo que tú quieras, que ahora si quieres entramos en la parte técnica de cómo se puede hacer eso, y luego el modelo lo que te hace es que para cada conjunto de datos que tú has aportado, te los agrupa por características similares. Y entonces te crea como una Ujú. serie de agrupaciones visuales en las que tú puedes ver, oye, pues estas URLs se comportan de esta forma, estas otras se comportan de esta, estas de esta. Y entonces luego tú entras a indagar en por qué el modelo ha clasificado estas URLs, las ha agrupado en clusters. Pues miras, oye, pues estas son todas las informacionales, las ha puesto aquí, todas las transaccionales de este servicio aquí, todas las transaccionales que no están transaccionando las han puesto aquí y tal. Entonces como que el modelo es capaz de agruparte en base a toda esa data. Ese, por ejemplo, para el tema de IA es muy chulo y es muy sencillo. Ese es uno de los modelos más fáciles que también de lo primero que se aprende cuando se empieza con todo esto. Y luego, por ejemplo, del tema de la base de datos vectorial que comentabas. Eso es una de las cosas Ujú. más chulas, que es lo que más estoy metido ahora mismo. Es como, yo creo que todo el mundo está pegando como este pequeño salto en el que quieres un poco indagar, trabajar en esto. Hace poco, bueno, hace ya 7 meses, salió al mercado LangChain, que es un framework sobre todo JavaScript, pero también está en sobre todo Python, pero también está en su versión JavaScript, que lo que hace es normalizar las conexiones a un montón de modelos. Hablamos muchísimo de ChatGPT, pero como estás comentando, no es solo Ujú. existe esto, existen un montón más de modelos diferentes de inteligencia artificial y lo que hace LangChain es como agruparlos todos en un mismo punto para que tú con el mismo código puedas conectarte con todos. Normaliza las conexiones. Luego además te da un montón de herramientas súper chulas. Entonces, una de las cosas más chulas que estás viendo ahora mismo es que tú eres capaz de obtener data con una serie de elementos que se llaman loaders y entonces puedes, por ejemplo, leer CSVs, leer sitemaps, scrapear páginas web, conectarte a BigQuery, conectarte a una SQL, leer una hoja de cálculo. Puedes hacer prácticamente lo que quieras porque es una librería de código abierto y está todo el mundo ahí aportando un montón de soluciones. Y una vez tienes ese texto normalmente en tu sistema, lo que haces es que lo vectorizas, lo pasas por por una cuestión por unas funciones que se llaman embeddings, que lo que te hacen es que asocian esos números a esos fragmentos de texto, los tokens, y entonces te lo meten en una base de datos vectorizada, que es con la que es capaz de trabajar un modelo como GPT.
Desde ese momento, cuando un usuario hace una consulta, lo que hace en esta base de datos es obtener tu pregunta y buscar por relaciones semánticas cuál es la respuesta que más se parece a la pregunta. Por ejemplo, quiero comprar un coche rojo. Pues si yo tengo un producto en mi e-commerce que es coche rojo súper deportivo, no sé qué, no sé cuántos, como cumple la condición de coche y rojo, eso tiene una nota, mi producto tiene otra, pues estadísticamente es el que más se relaciona. Por tanto, lo que hago es que le paso al modelo, en este caso, solo esa data, la data de ese producto. Entonces, ya la consulta del usuario se hace sobre la data de un producto que la base de datos ha seleccionado como la correcta para responder a la pregunta que ha hecho, ¿no? Entonces, ahí ChatGPT, digo ChatGPT pero es erróneo, es GPT directamente. GPT es capaz de obtener ese producto y entonces responder a la pregunta de la mejor forma, con el lenguaje natural, que es lo que a todos nos llama la atención, ¿no? Y luego habías comentado el tema de la privacidad. Si tenemos datos privados, la mejor forma de trabajar con inteligencia artificial es no utilizando modelos propietarios, es decir, no utilizando GPT, si tenemos un dato que es privado, porque al final ese dato, quieras o no, va a pasar por un modelo seguramente de entrenamiento, que es una polémica muy grande que hay, que ellos ahora mismo casi todas las preguntas que hacemos las están almacenando para luego mejorar sus modelos, reentrenarlos, hacerlos mejores, ¿no? Entonces al final estamos dando datos sin darnos cuenta. Pero lo bueno es que pues, con el paso del tiempo han ido saliendo modelos open source súper potentes que no son igual de buenos que GPT, en concreto GPT-4, pero sí que hay modelos que igualan a su predecesor, a GPT 3.5, como Falcon y Vicuna, que son dos modelos open source que tú puedes correr en tu local o en un servidor privado que tú te contrates y pagues el cloud directamente y no tienes por qué tenerlo en local. Entonces ya ahí sí que, sí, eso es tuyo, no tiene nada más. Tú puedes pasar toda la data, que serás la única persona del mundo, tú y tu equipo, que seáis capaces de acceder a ese sistema. Entonces ahí ya sí que puedes hacer todas las preguntas que quieras. Aún así, pues eso tiene un reto tecnológico complejo de tener que saber cómo desarrollar todo eso. Y hay algunos repositorios también de la comunidad open source que han salido al mercado como anonimizadores de data. Son unos softwares que se ponen entre la petición que tú haces a ChatGPT y la respuesta del usuario, y lo que intenta hacer es que toda data privada la compila de alguna forma para que a ChatGPT le llegue una data anonimizada, y cuando ChatGPT devuelve esa data, la vuelva a transpilar para que al usuario le llegue la data real. Entonces el usuario no se da cuenta de que no le está mandando los datos 100%, sino que se están transformando para que lleguen de alguna forma modificados allí, ¿no? Pero bueno, esos son cosas más experimentales que está haciendo un poco la comunidad de desarrollo por intentar encontrar soluciones a este tema. Tampoco les recomiendo como que algo súper cerrado. Si hay que trabajar con data privada que no puede estar en ningún sitio, modelos propios, autogestionados, siempre. Justo porque también ese es un tema, ¿no? Ya cuando visualizamos la potencia que tiene toda esta inteligencia artificial, especialmente GPT y todas estas diferentes inteligencias artificiales que están surgiendo y que hay que mantenerse al día para ver cuál es la más indicada para lo que queremos, ¿no? Porque tú nos diste un hallazgo muy importante que es para números no utilices GPT, ¿no? O ChatGPT. Hay otras que te pueden servir mucho más, pero es muy importante también entender cómo funciona. Ahorita ya nos dijiste cómo funciona y para qué es mucho más fuerte GPT. Y también este hallazgo de la privacidad, ¿no? Porque muchas veces, aunque tú puedas dentro de ChatGPT subir un PDF y es una información muy sensible, pues también la está recibiendo, ¿no? Que también, Sí. como tú dices, es algo del tema que se está manejando ahorita, que precisamente también por eso muchas voces hace unos meses dijeron, oigan, esto vamos a Intentar retrasarlo 6 meses, controlarlo de intentar alguna forma. regularlo, pero creo que es algo que ya fue, ¿no? Ustedes lo tocaban el otro día en el podcast, o sea, es algo que ya salió y que ya pararlo está más complicado, ¿no? Lo Sabes que que sí sería no... un Ajá. atraso enorme tener que volver al pasado, en plan de, oye, vamos a cerrar ChatGPT porque no está cumpliendo las leyes. O sea, es que sería frenar un avance tecnológico brutal, desde mi punto de vista. Oye, pero por ejemplo, bueno, yo que también he estado ahí usando, no al nivel que tú tienes ahorita en este momento, pero sí he sido como un early adopter de la inteligencia artificial. Sí noto que hace un par de meses
era mucho más potente, que sí sientes que ha habido como que un pequeño Una pequeña desacelerón. reducción. Sí que hay Ajá. gente que lo menciona y además gente con la que tengo bastante cercanía, que me lo han dicho explícitamente, que notan que es Ujú, peor. Yo la verdad es que no lo he notado. Y mira que ha ujú. habido gente que me lo ha dicho directamente y yo he dicho, va, voy a fijarme a ver si tal. Pero no sé si es por mi forma de trabajar, porque al final esto es tan personal, cada uno nos comunicamos de una forma diferente con ChatGPT. Yo como Ujú. cada vez que le mando un mensaje con 35 ejemplos, con datos de salida, con el Fuso, con no sé qué, no sé cuántos. No he notado cambio. No sé si es porque han reducido como la capacidad genérica de pensar libremente y tal, pero yo lo noto más o menos igual, incluso un poco más rápido, que eso es lo que Ujú. también mucha gente se queja, de que cuanto más rápido, menos respuestas, da respuestas menos buenas, ¿no? Ujú. Pero bueno, personalmente yo no he notado, aunque sí que es cierto que hay gente que lleva meses quejándose de esto. Bueno, retomando aquí, acabas de decirlo también, Víctor. O sea, el contexto y la información. Mm, No nos des la forma en que tú trabajas, pero ¿cómo sería alimentar esta información para obtener más bien este contexto, para obtener una información mucho más acertada? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Ya nos dijiste, ser específicos, darle ejemplos y también qué es lo que esperamos. Pero a ver, con sí. bolitas y palitos diríamos aquí en México. eh, ¿Cómo podríamos hacerlo si supongamos que queremos, no sé, qué se te ocurre? Escribir un buen mail, que es lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, ¿qué Sí. le tengo que decir exactamente para que la gente, los oyentes que no están tan acostumbrados puedan empezar a hacerlo para que vean la diferencia entre un resultado y otro? Mm. Yo, por ejemplo, aquí me lo llevo primero, antes de llevarlo a la IA, me lo llevo a como lo haría yo personalmente. Si quiero escribir un Ajá. buen mail, lo primero que tengo en la cabeza, igual que casi toda acción de marketing, yo tengo un objetivo. Quiero cumplir X cosas. Pues quiero un mail para convencer a una persona, quiero un mail para vender un producto, quiero un mail para que la gente se apunte a mi curso, quiero un mail. Tengo un objetivo. Entonces, eso es lo que tú quieres conseguir. Y cuando tienes eso claro, trabajas en torno a eso, ¿no? Entonces, tú ese objetivo tienes que, de alguna forma, comunicarlo, en este caso a ChatGPT, de que vas a querer que ChatGPT también cumpla ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí es lo más importante, es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? Tengo un objetivo, es escribir un email para conseguir X, para, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, para que la gente escuche este podcast, ¿vale? Así lo matizamos un Ujú, poco. Entonces, lo primero definiría, estoy escribiendo un mail, yo soy esta persona, soy Víctor, soy participante de este podcast, que trata sobre SEO. O sea, fíjate que todavía no he empezado ni siquiera a redactar el email, pero yo estoy dando información sobre la temática, las personas, que me parece súper clave. Es como si mañana coges a una persona que no sabe absolutamente quién eres y le tienes que decir que te escriba un email. Pues yo lo ujú, haría como lo he hecho toda mi vida cuando trabajo con alguien. En las empresas en las que he estado siempre he tenido cargos de dirección, management, entonces estoy muy acostumbrado a formar a gente joven que entra o gente no tan joven, pero entonces es exactamente eso. Oye, vamos a escribir un email. En el podcast están participando dos personas. La temática es SEO. Y lo que queremos es aumentar las visitas de este podcast. Entonces queremos escribir un email persuasivo para que al final, cuando le llegue a la gente, lo lean. Eh, Objetivo definido. Siguiente, ¿qué quiero que haga la inteligencia artificial? Un email tiene un asunto, un preview y un body. Entonces me vas a escribir esos 3 puntos. Ten en cuenta que cada elemento se trabaja de una forma diferente. Aquí también recalcar a la audiencia, fijaos como la experiencia en marketing, que es nuestro expertise, es la que define que este prompt o esta forma de trabajar sea correcta. Yo no le digo escribe un email y me olvido, sino le digo escribe ujú. un email y al final vas a cumplir una serie de normas en base a lo que yo he aprendido en los últimos años trabajando y junto a la inteligencia artificial pues vamos a hacer que ese prompt o esa salida sea mucho más buena, ¿no? Entonces, el asunto tiene que ser un asunto de X caracteres, intenta incluir cosas llamativas para que aumenten el CTR, intenta conseguir de alguna forma clics y luego en el cuerpo trabajaremos el mensaje. Vamos con el cuerpo. El podcast de esta semana trata sobre X cosa y me gustaría que de forma resumida, en las primeras líneas, porque es lo que va a ver el usuario, consiguiésemos captar su atención y de forma rápida dirigirlos a un CTA. Te paso un par de... Esto también lo hago mucho con mis publicaciones de LinkedIn, que publico todos los días cosas relacionadas con inteligencia artificial o prompts.
te paso emails anteriores que han funcionado muy bien para la audiencia, te paso, en este caso yo lo hago con mis publicaciones de LinkedIn, te paso emails para que también extraigas la conclusión o extraigas de alguna forma mi forma de escribir para que tú seas continuista con cómo me comunico con mi audiencia y a partir de aquí genérame una primera prueba. Yo lo plantearía de esa forma. Luego también, para mí, nunca saco algo productivo con un primer prompt. Es decir, saco todo esto, veo el resultado, veo claramente cuestiones de mejora y entonces modifico 3, 4, 5 veces hasta que me venga el resultado bueno. Y entonces ya tengo el prompt que voy a utilizar las próximas veces que haga una newsletter para un podcast y trabajaré con eso, ¿no? Pero al final también es un pensamiento, hay que tener un pensamiento muy iterativo. En plan, esto no es hacerlo una vez y ya está. Tienes que mejorarlo, pulirlo, siempre vas a tener ideas nuevas, siempre vas a tener ganas de mejorarlo de alguna forma y es un poco el planteamiento que hay que tener. Justo lo que acabas de decir, coincido mucho contigo porque a final de cuentas es una gran herramienta predictiva, como tú nos lo acabas de ejemplificar, pero siempre tiene que haber ese trabajo, esa guía, y entre más retroalimentación le demos y más guía, va a ir mejorando las respuestas. Y lógicamente, como lo acabas de decir, van guardando en su base de datos estos ejemplos y va a ir siendo mucho más poderosa y se va alimentando, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. Yo sé que esta pregunta es bastante capciosa o bastante ambigua, porque el otro día también con Álvaro lo estábamos platicando, nadie sabemos a dónde va esto o en qué va a terminar. Pero coincido, como decía él, que es un momento muy bonito en donde están pasando muchas cosas muy importantes. Va a cambiar la forma en que nos relacionamos las personas que nos dedicamos en primera instancia, yo creo que a esto de la tecnología, precisamente la programación. ¿Cómo estás aplicando tú en tu rol de programador esta inteligencia artificial? Sí, como programador al uso, yo nunca me he considerado programador porque al final mi etapa como programador es mi etapa más junior, de cuando pues eso, tenía desde los 16 hasta los 20 años, es cuando estuve trabajando como programador hace mucho tiempo. También ha habido un momento en el que la tecnología ha avanzado mucho en ese periodo y yo como programador me sentía que me había quedado incluso descolgado. He programado cosas durante todos estos últimos años, yo ahora tengo 30, pues durante ese periodo de 10 años que me he estado dedicando al SEO también he hecho pequeñas cosas, pero siempre sabiendo que hacía pequeñas cosas como persona que tiene conocimientos de, pero que no es un programador. Desde que ha aparecido ChatGPT, yo vuelvo a sentir una pasión por la programación enorme, porque he sido capaz de actualizarme, por ejemplo, JavaScript hace unos años pegó un cambio enorme y se convirtió, por ejemplo, en un lenguaje de back, que era algo impensable cuando yo estudiaba o hacía cosas con programación. Y ahora soy capaz de hacer un montonazo de cosas que pensaba que tendría que volver a estudiar un montón o sacar un montón de tiempo libre para poder hacerlo. Lo bueno que tiene ChatGPT, por ejemplo, es que pues con esos prompts tan estructurados, tan segmentados, con esos conocimientos genéricos de programación que yo tenía, es capaz de hacerte cosas muy específicas y esas cosas específicas tú sabes cómo engancharlas para que funcionen y a la vez que lo estás haciendo estás aprendiendo una barbaridad. O sea, yo me he puesto al día con cosas que, ya te digo, consideraba que me quedaban muy lejos porque llevaba muchos años sin formarme en este aspecto y la tecnología ha avanzado un montón. Y ahora mismo es que estoy aprendiendo todos los días cosas totalmente nuevas sin la necesidad de decir voy a aprender, sino tengo una necesidad que es construir un programa que no existe en el mercado para solucionarme una problemática interna dentro de mi empresa. Voy a hacerla sin miedo porque al final tengo un copilot, un asistente que me está ayudando en absolutamente todo lo que hago y encima estoy aprendiendo a hacerlo. Por lo tanto, me pasa mucho y sobre todo en este periodo, pues llevo ya unos 6 meses así, me pasa mucho que semana a semana estoy aprendiendo tanto que vuelvo a rehacer todo lo que había hecho en el pasado. Cosa que me pasaba cuando era muy joven, pero ahora me pasa muchísimo más, porque es que la capacidad de aprendizaje, de absorber cosas que tengo ahora mismo, no la tenía cuando tenía 18 años. Ahora mismo pues tengo la cabeza mucho más formada, conozco mucho más de negocios, de aplicaciones, tal, y entonces veo rápidamente mejoras en el producto, cosa que antes no me pasaba, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy disfrutando un montón esa pequeña etapa que, aunque no es mi rol, yo no soy programador ni trabajo como ello, lo que hago es pues detectar pequeños softwares que en nuestro trabajo nos pueden ayudar
y desarrollarlo de forma rápida, lean, siempre muy efectivos, sin pretender que sean perfectos, pero sin pretender que sean como lo más... que aporten el máximo valor en el mínimo tiempo posible. No, nunca estoy desarrollando algo más de una semana, por así decirlo. Son pequeñas herramientas para que el equipo pueda avanzar lo máximo posible. Pues fíjate que te adelantaste a la pregunta porque son usos prácticos de este copiloto de inteligencia artificial y todo este aprendizaje que podemos hacer en poco tiempo. Y yo creo que es muy interesante lo que nos platicas porque ya es un uso práctico, ¿no? Sí. De tu trabajo día a día con este copiloto de inteligencia artificial que te ayuda a hacer ese aprendizaje mucho más rápido. O sea, yo creo que esto la gente tiene que asumirlo como un potenciador de aquellas habilidades en las que tú no eres excesivamente bueno. Quiero decir, a mí ChatGPT no me puede ayudar en el SEO, por así decirlo, porque llevo 10 años dedicándome de forma exclusiva 12, 14 horas al día, he hecho cientos de auditorías, he analizado cientos de cosas, es muy difícil, o sea, a mí ya por eso hago un poco el re-roll a otra cosa, porque llevo ya muchos años un poco estancado en el que me cuesta mucho encontrar información en internet que de verdad me sea útil a nivel personal, que me ayude a aprender más. Esa información no está escrita, viene de la mano de conocer a gente pues como Álvaro y en reuniones privadas, conversaciones privadas nos contamos lo que estamos haciendo y entonces hablamos de tú a tú con personas que están a alto nivel, ¿no? Pues seguramente un programador que tiene 10 años de experiencia o más te dirá que ChatGPT no le puede ayudar en nada porque no puede aprender nada de su base de conocimiento, porque su base de conocimiento es básica, es a nivel mediano, pero no es a nivel avanzado, ¿no? Porque pasa mucho en todos los negocios. Cuanto más avanzado es tu perfil, más información cuesta encontrar sobre ese nivel. Es muy fácil encontrar información inicial. Entonces, hay que saber en qué eres, qué deficiencia tienes como trabajador y utilizar ChatGPT para cubrir esa deficiencia o mejorarla. Por ejemplo, pues eso, yo no he sido el mejor programador porque he estado 10 años sin dedicarme a ello profesionalmente, pues utilizo ChatGPT para cubrir esta necesidad que tengo de poder programar rápido, de forma ágil, aprender un montón y demás, y entonces me convierto en algo que hace meses no era. Entonces, bueno, es que hay que saber muy bien cuándo utilizar las herramientas. No es ChatGPT para todo, ¿no? Lo voy a utilizar para hacerme la comida. Pues no es eso. Cada uno tiene que tener un poco de criterio, ¿no? En saber cómo aplicarlo. Que justo es algo que puede pasar, ¿no? Que de repente cuando no hay demasiada información, piensas que es la panacea del mundo, ¿no? Que te puede mejorar. Bueno, y aparte también ha habido publicaciones, ¿no? Estas publicaciones muy de ganar un clic así Sí. se hizo millonario con ChatGPT, ¿no? O con GPT y me invirtió $100 y ya ganó 24,000 o no sé, algo así leí. Sí. Que puede sonar muy sensacionalista, pero la aplicación real es muy diferente, es más de la mano como tú nos la estás comentando, ¿no? O sea, como ese potenciador en cubrir esa, donde uno no tiene una habilidad tan desarrollada, pero que te pueda ayudar a ser más productivo día a día, eso ya es una realidad, ¿no? No sabemos en dónde va a acabar, yo creo que sería muy aventurado para alguno de nosotros decir, yo creo que va a pasar esto, va a pasar aquello, pero lo importante es estar ahí y tener gente como tú que estás metida todo el día y que estás compartiendo con la comunidad estos hallazgos. Y más que nada también invitar a todos los demás que no han entrado y que no están manejando inteligencia artificial todavía, porque debe de haber gente que todavía no está incorporando en su día a día la inteligencia artificial, dedicándose a este negocio de marketing o del mundo digital, que lo empiecen a probar, que empiecen a buscar, y es precisamente lo que tú dices, no es que nos vaya a reemplazar, sino es que nos puede potencializar. Yo lo veo así, ¿no? Porque también ya ves que hay muchas voces que dicen, no, ¿se van a quedar sin empleo? Sí, los que no se quieran actualizar, ¿no? Yo lo veo así, no sé tú qué opinas. Totalmente. O sea, no tengo claro lo que va a pasar, pero sí que tengo claro que ante la incertidumbre de que tu trabajo pueda cambiar completamente porque venga una inteligencia artificial y te quite de en medio, ostras,
lo está diciendo todo el mundo. Ponte las pilas, ponte a trabajar, utiliza la inteligencia artificial. No dejas que la inteligencia artificial te sustituya. Al contrario, conviértete en una persona que sea capaz de entender esto. Estamos en un punto, lo decía al principio, en el que es muy fácil utilizar la inteligencia artificial. O sea, yo os lo digo de verdad, cuando en 2017-2018 desarrollaba modelos, me costaba muchísimo hacerlo. La información era 1000 veces peor, los modelos eran 1000 veces peor, las máquinas en las que corríamos eso, los ordenadores eran 1000 veces peor, y tampoco estoy hablando de años 2010 o 2005, como hay gente que lleva muchos años más que yo dedicándose a esto. Pero ahora mismo es tan fácil como abrir el navegador, tener un ChatGPT y meterte en la cuenta de LinkedIn de alguien que comparta cosas y utilizarlo para tu día a día. Ya está. Entonces, simplemente es querer. Es decir, a mí la inteligencia artificial no me va a sustituir. Voy a utilizarla para ser mejor trabajador. Ya está. Si tú tienes esa actitud, serás capaz de hacerlo. Ahora mismo no hay limitaciones. Incluso ChatGPT es gratis. O sea, es que ya ni siquiera hay limitaciones económicas. Con que tengas un ordenador e internet, lo tienes todo hecho. No necesitas nada más. Exacto. Víctor, de verdad se me fue muy rápido el tiempo. Ya llevamos casi una hora charlando sobre esto y podríamos seguirnos, como siempre lo digo en el podcast. Te agradezco mucho que te hayas abierto un espacio en tu agenda. En dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medio lo puede hacer, Víctor? Pues yo creo que LinkedIn es lo más directo, es el que más miro porque me llegan muchos mensajes por ahí, pues eso, de gente con muchas dudas, y siempre no lo contesto nunca al momento, siempre intento tener una agrupación y digo, cuando tengo 20, 50 mensajes, los contesto todos de golpe, y cuando vuelvo a tener, lo vuelvo a contestar, para no estar todo el día con roturas de concentración y demás. Entonces suelo utilizarlo de esta manera. Esa una, y luego, bueno, pues invito un poco, aprovecho este espacio, a toda la gente que le esté gustando el tema de inteligencia artificial, sobre cómo lo aplicaría, puede escucharnos en el test de Turing. Aunque lo haya parecido un poco, normalmente no hablamos de forma técnica en el test de Turing. Es un espacio, un podcast en el que lo que hacemos es contar cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en nuestro día a día. Álvaro, que ha estado por aquí desde la parte más SEO, Arnau, que es socio de Álvaro, desde la parte más de CRO, y yo me lo llevo un poco más hacia la parte de producto, programación, y lo que hacemos es contar lo que hemos hecho toda la semana. Entonces, por ejemplo, nosotros grabamos mañana, pues mañana contaremos qué es lo que hemos hecho la última semana, en qué hemos aplicado inteligencia artificial, qué hemos aprendido, y yo creo que hicimos un poco el podcast porque queríamos que fuese, o sea, sentíamos la necesidad de que no había nadie haciéndolo, no podíamos nutrirnos de nadie a nivel hispanohablante de cómo desarrollar, cómo aplicar inteligencia artificial. Entonces, cualquier persona que ahora mismo tenga esa necesidad de, oye, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé cómo llevarlo a mi día a día, en mi trabajo, pues nosotros nos hemos convertido un poco en esa necesidad. Entonces, nada, animo a todo el mundo a que, si le gusta, que lo pruebe, por lo menos. Muy bien, te agradezco mucho tu tiempo, Víctor. Que tengas una excelente noche y nos estamos viendo. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.